con esta introducción brillante que nos acaba de hacer eh, de la ponencia anterior de Rodrigo, voy a presentarles como una especie de estudio de casos el trabajo, la producción plástica de artistas contemporáneos peruanos, quienes basan su trabajo en el arte del virreinato del Perú, en el arte del virreinato en general, ¿no? Eh, una forma de entender el arte de todos los tiempos ha sido entender esta triada que hace que contiene cada obra de arte, ¿no? Una obra de arte tiene historia, pertenece a un tiempo, pertenece a un espacio, y estas obras de arte también están constituidas de formas y elementos estéticos. Han de definirse por algún estilo, van a caracterizarse por la forma, por el color, por el tipo de composición, etc. Todo esto va a ser posible con la materialidad, es decir, que las obras de arte van a estar constituidas por diferentes materiales. Si hablamos de la época del virreinato, vamos a conocer nosotros en América la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo, sobre madera, sobre metal y otros soportes. Entonces, esta materialidad conocida y traída por los españoles a América, va a ser una técnica que se va a desarrollar a lo largo de todos los siglos, ¿no? Es todavía vigente hoy en día conocer esta técnica. Partiendo de este contenido, quiero mostrarles en esta ponencia el trabajo de artistas, como decía, de artistas contemporáneos peruanos, quienes han basado su producción en el arte virreinal. El primero de ellos va a ser Carlos Bardales, un artista limeño egresado de la Nacional de Lima. Eh, Carlos tiene el afán, si se quiere, de ser un gran investigador. Es un estudioso de las culturas andinas, es un estudioso del arte prehispánico y un estudioso de la iconografía virreinal. Todo este conocimiento y este afán hace de la obra de Bardales una especie de sincretismo presente cuando cuando hace referencias entre lo prehispánico, lo colonial, o lo colonial y lo contemporáneo. Entonces su obra se va a ver reflejada en una especie de instrumentos o elementos traídos en un tiempo contemporáneo, pero con larga data, ¿no? Muy ceñidos a la parte de la historia. La obra de Bardales tiene características peculiares. Si algo tengo que rescatar de Bardales del trabajo que hace en mención o basada en el arte colonial, es que él va a ser uno de los artistas contemporáneos que va a respetar la técnica. Es un riguroso técnico, todavía prepara sus telas con carbonato de calcio y cola proteica, todavía hace los dorados a la hoja como se hacía en la época del virreinato. Entonces, eso es lo rescatable de Carlos, porque además, debo reconocer, he trabajado con él como restauradora, es muy minucioso, es un artista muy perfeccionista en cuanto al logro de, los, de la técnica misma, ¿no? Vemos en esta fotografía cómo él refleja este manejo técnico en su producción. Entonces vamos a ver que históricamente él va a tomar referencias de la imagen, de referencias iconográficas del ángel, en este caso de San Miguel, y él va a reflejar todo este estudio a su obra, ¿no? Él va a unir elementos como el colonial, como la lanza ya no va a ser una lanza, sino va a ser un, un elemento más andino y va a fluir en toda su obra, ¿no? Va a usar mucho las texturas, los relieves, cargada de simbolismos. Trabaja siempre en formato grande.
Y sus temas recurrentes siempre van a ser generalmente los ángeles y las vírgenes. Vemos en estas obras ese uso del el dominio de las carnaciones en cuanto a la pintura colonial y digamos, como una especie de aporte personal van a ser estas texturas, como digo, llenas de simbolismo, que van a tener el trabajo del dorado a la usanza o a la costumbre de la época de la colonia o del virreinato. Vemos en esta representación su fuente iconográfica, que sería la Virgen cubre con su manto a las órdenes en un afán de protección. Y vemos acá en esta obra de formato grande cómo recupera esas carnaciones de la colonia, eh, incluye unos tocapus en el manto de la Virgen y quizá como un aporte contemporáneo vendrían a ser todos estos elementos en relieves dorados, perdón, están plateados, ¿no? Utilizando el pan de plata. Eh, Vamos a ver también otra forma de plantearse la misma temática, ¿no? La Virgen con los ángeles, la utilización de la plata, los relieves y estas otras formas de manejo en cuanto al formato, ¿no? Trabajos circulares, cuadrados. Muchas veces su trabajo es totalmente relamido, plano, exento de estos relieves, pero siempre con un dominio de la técnica tradicional de la época, ¿no? Esta predilección que tiene por los ángeles y las vírgenes. Han hecho de la obra de Bardales casi una característica, ¿no? Que hoy en día muchos de los artistas han aprendido a tener esta referencia para hacer sus propias producciones, porque ahora hay una amplia variedad de artistas que han tomado la referencia esta para producir con nueva temática, siempre, claro está, tomando siempre la iconografía virreinal. Tenemos acá otra propuesta que también vemos que trabaja en formatos mayores. El dorado es un elemento que va a ser muy, muy importante y presente en la obra de Bardales, pero con un concepto totalmente distinto. Quizá el arte contemporáneo que hace uso de la imagen del virreinato, de la época virreinal, no vamos a tener la misma lectura de significado, ¿no? Van a estar cargados de diferentes significados y conceptos. No es cómo hacer una sola lectura de la obra, van a tener diferentes representaciones. Luego tenemos al artista Alfredo Márquez Espinosa, es un artista comunicador visual, él es egresado de la Facultad de Arquitectura, y quizá entre las cosas más importantes que menciona Alfredo de su obra es el hecho de mencionar que busca cuestionar permanentemente las verdades oficiales. Vivimos una guerra semiótica más que una ideológica. Mi lucha es más por una nueva semántica de las imágenes. Definitivamente, la obra de Alfredo Márquez va, va a significar un, una presencia importante en la plástica peruana contemporánea. Él es un colaborador de colectivos, el colectivo El Bestiario, que es un colectivo contracultura, con proyectos de edificación efímera. Simultáneamente surge el colectivo NN en Perú y la Carpeta Negra, trabajo con el que fueron más conocidos y se creó una especie de un paso obligado a la mirada del arte contemporáneo peruano. En su retrospectiva, Catatay y otros actos de colaboración, ahí vamos a ver el trabajo de 35 años de ardua labor en cuanto a la producción artística, ¿no? Es un trabajo individual y sobre todo es colectivo.
Vamos a conocer un poco la obra de Alfredo. Dentro del barroco peruano contemporáneo, se toma la referencia de la iconografía de la pintura virreinal con un punto de vista diferente. Cuando hablamos de la obra de Alfredo Márquez, no sabríamos precisar si es la utilización de la imagen, es una apropiación, es una intervención o es una reinterpretación de la imagen. De cualquier modo, la obra de Márquez va a generar una lectura diferente, una lectura iconográfica muy diferente a su fuente iconográfica. En este caso, tenemos la fuente de la Trinidad entronizada como tres figuras iguales. El dogma de la Santísima Trinidad tiene estas complejas representaciones, ¿no? De representar tres personas iguales. Pero el significado que se le dé en la colonia a la Trinidad poco nada va a tener que ver en la representación o en el concepto que le dé a su obra. Sin duda, estas obras van a generar, van a romper toda la parte material concebida en la época del virreinato, porque ya no estamos hablando de óleos sobre lienzos, ni de telas preparadas, ni las técnicas del dorado, ¿no? Estamos hablando de técnicas contemporáneas totalmente haciendo uso de toda la tecnología. Esta obra se titula La Caja Negra. Este es un icono de la pintura contemporánea, del arte contemporáneo en el Perú. La obra ilustra el apocalipsis peruano, un evento en el que se adoctrinó a personas con ideales extremistas y del cual tenemos que adoctrinarnos todos. Este evento es la caja negra del Perú, como sostiene Márquez. Tras el desastre, lo único que nos queda para saber qué pasó es poder interpretar lo que la caja negra nos tiene que decir, ¿no? Entonces, esta es una saturación de información, una serie de elementos de diferentes contextos, pero que arman una sola historia, ¿no? No es, como repito, en el arte virreinal, la iconografía nos decía una sola cosa, tenía una sola lectura. En estas propuestas de arte contemporáneo tenemos que escuchar la intención de los artífices de la obra, tenemos que conocer el concepto que le dan a la obra, pero a la vez también podemos nosotros tener múltiples conceptos de la obra, tenemos múltiples miradas al respecto. Tenemos algunos detalles de la caja negra. Es un poco complejo describir el contenido de esta obra. Tan complejo y tan importante para la plástica peruana en el Perú, tenemos las publicaciones de Maglub, de Makovsky, de Stasny en el 2001, que hablan sobre la obra, ¿no? Son historiadores que ellos tienen una opinión y una mirada de análisis a lo mejor diferente que cualquier persona que pudiera verlo, ¿no? También tenemos los textos de Ramón Mujica, publicados en el 2003. Es el texto principal que se presentó en la exhibición pública por primera vez de la Caja Negra en Lima. Esta es una de las obras que, esta la anterior, debe ser una de las obras que más ha salido del país, ¿no? Por exposiciones a las que ha sido invitada. Luego tenemos acá esta otra obra de Márquez, que su fuente iconográfica es el Niño Jesús Inca del siglo XVII. Como vemos, es una intervención de esta iconografía con sus elementos tan reflexivos, ¿no? Porque son obras que ayudan a la reflexión. El objetivo final era crear un documento plástico un documento plástico que, en palabras del artista, interactuara con la realidad y que no limitara su campo de acción al de la experiencia estética, sino al del pensamiento y la acción política. Fueron iconografías trabajadas y propuestas por él, que tenían mensajes, en algunos casos ocultos, como para descifrar, para entender, para concadenar, para armar
que bien vale la pena escuchar realmente al artífice o al artista de estas obras, ¿no? Tenemos esta otra, una propuesta basada en el barroco colonial andino, pero también por reflexión y acción sobre el uso político de las imágenes, así como sobre la imagen del poder. Vemos en esta obra elementos prehispánicos, vemos elementos coloniales, vemos elementos también contemporáneos, ¿no? Es lo que intenta recuperar en estas imágenes seductoras, pero desmontando sus mecanismos ilusorios. Así, mediante una estrategia neobarroca, acumula signos visuales, creando laberintos y juegos de sentido, develando los antagonismos sociales y desnudando y extremando las relaciones entre el pasado y el presente. Incluyo también en esta presentación la obra de Ángel Valdés. Ángel Valdés también es un colaborador de los colectivos a los que pertenece Márquez, han trabajado juntos, y él tiene una propuesta personal que se titula Tres al Cubo, Trinidades Apócrifas. La exposición de Tres al Cubo de Ángel Valdés está concebida como una propuesta pictórica transmutada en intervención política y teológica. Vemos que él también tiene una propuesta basada en la Trinidad de tres personas iguales. Le titula Lo impuro y lo contaminado. Acá hacer referencia también es una sobresaturación de información, es para detenerse y tratar de entender el mensaje y poder descifrar, ¿no? También incluye imágenes de los murales de Tadeo Escalante de la época del virreinato, que habla sobre las postrimerías o el juicio final, y tiene elementos múltiples que darnos a poder entender una de estas pinturas realmente no se tendría mucho en el tiempo, ¿no? Quizá la única intención mía es mostrar cómo muchos artistas se han valido del arte virreinal para hacer producciones con lenguajes diferentes, con mensajes diferentes. Esta es otra obra, Apocalipsis y Fiesta de Valdés, que también recrea la Trinidad, ¿no? A los personajes de la Santísima Trinidad les atribuye unos tocados que son de orden chamánico, ¿no? De los chamanes amazónicos. Y dice, la Amazonía misma se sugiere como una gran farmacopea enfrentada al zodíaco patógeno de 12 virus y microbios que van desde la plaga medieval hasta el SIDA contemporáneo. Que vemos en estos círculos, están registrados, ¿no? En este tipo de trabajos llegan al punto, dice, de colapsar la distancia implícita en las denominaciones de artesano y artista, reemplazando a ambos por el término de artífice. Muchas veces Valdés firma sus obras como artífice, porque no se cree autor de nada, ¿no? Porque está recreando muchos elementos ya existentes. Otro trabajo importante que tiene Valdés está bajo el título de Letanía, Apariciones Marianas, y haciendo uso de la iconografía de la colonia o del virreinato existente, va a crear sus propias imágenes marianas, sus apariciones marianas en un tiempo contemporáneo, en un ahora, en este momento. Y dándole esta temporalidad tan contemporánea, él va a crear Nuestra Señora de las Obras, que ahí vemos es una candelaria de fondo que va a tener todos los elementos del auge de la construcción de esta época, ¿no? El siguiente es Nuestra Señora de la Demolición. Quizá en esto el mensaje es un poco más explícito, porque vemos la presencia de un inca y a los costados, como si fueran los donantes, vamos a ver la presencia de la iglesia y de la corona. Quizá haciendo una referencia a la demolición, al proceso de la conquista. Estas son un poco apreciaciones mías, porque la verdad cada una de estas pinturas al espectador le deja la entera libertad de poder interpretar como mejor le parezca, ¿no? Es casi como un poco querer dirigir.
Las siguientes vírgenes son, esta es la Virgen de Cocharcas, pero está, digamos que ha tomado esa imagen como, como justificación, ¿no? Nuestra Señora de los Andamios y la otra sería Nuestra Señora de los Escombros. La Virgen de Cocharcas y la otra es la Virgen del Rosario, ¿no? Creo que sobran elementos de descripción de poder entender la obra. Tenemos también la Virgen de los Folios, María Dolorosa y la Santísima Madre de las Manufacturas, que completan un poco todo este proyecto de letanía y las diferentes advocaciones marianas en tiempos contemporáneos, ¿verdad? Finalmente tenemos la obra de Ana de Orbegoso, una fotógrafa que también realiza trabajos de videos, escultura, pintura, instalaciones. Es una artista peruana, radica en realidad anda entre Nueva York y Lima. Su propósito es el de confrontar al espectador con un espejo para despertar memoria, reconocimiento y análisis. Su práctica artística explora los diferentes aspectos de la identidad individual y social a través del uso de iconografía popular y situaciones prefabricadas. Vamos a ver que presenta un proyecto muy interesante denominado Vírgenes Urbanas, conocida también como las Vírgenes Peruanas. Es un trabajo inspirado en cuadros coloniales de corte religioso de la famosa escuela cusqueña, tomados como objetos históricos. Ella dice, hice una revisión de la historia y decidí cambiar y reinventar la información de los cuadros, introduciendo a mujeres de hoy a manera de descolonizar la historia que contenía. Presenta en este proyecto de Vírgenes Urbanas la representación de 12 fotografías intervenidas y que cuenta con la colaboración de Odi González, un poeta cusqueño, que ayuda a darle un poco la descripción, la nueva descripción que tendrían las propuestas de Ana de Orbegoso, acompañadas de un poema en quechua, en inglés y en español. La intención de ella fue llevar la muestra a los Estados Unidos, que así fue. Y estos relatos ayudan un poco a entrelazar o entremezclar o dejar ver la inicial iconografía de la imagen iconográfica en la que sustenta su trabajo. Solo voy a hacer lectura de este texto para poder entender los demás. Nuestra Señora de Cocharcas. Ciñen mis caderas, mi cintura, las 8 vueltas de mi pollera. Región Yunga Altiplano. Bordados por los toculleros de lucre, mi fondo, mi centro de Castilla, honran mi vestuario. Mi cabellera son las trenzas de una muchacha de Languilayo. Las poblaciones que se ve al fondo puede ser Pisac del Mirador de Taray, el Callejón de Guaylas de la Cuesta de las Ánimas, Camino Inca. En esta colina desistió la cuadrilla de cargadores de la Virgen. Llévenme a la capilla del Hospital de Naturales, dije. Llévenme allá. Y aquí me dejaron para siempre, como al enorme bloque la piedra cansada. Los lunes, feria de ganado, me visitan las minorías. Hacen una referencia a todo el relato iconológico, iconográfico que tiene la pintura. Acá claramente vemos que es una fotografía en la que la imagen de la Virgen ha sido sustituida a manera de collage con retratos de muchachas, de jovencitas actuales con sus niños, ataviada con estos hermosos bordados de la región de Huancayo y totalmente festivo, con una escena festiva en la parte anterior. Vamos a ver las diferentes imágenes muy rápidamente, ¿no? La Virgen del Carmen, ahí he puesto la referencia iconográfica de las pinturas del virreinato. Vemos cómo igual tiene una propuesta, ¿no? A lo mejor de sustituir el infierno con las
las ánimas en el purgatorio, sustituirlas por una fiesta nocturna con fogatas, etcétera. No me voy a detener a describir porque, como les digo, no hace falta describir. Hay que hacer un correlato, a lo mejor con su fuente iconográfica, ¿no? Esta sería la Santa Rosa de Lima. Esta sería la Virgen de Belén. La Virgen del Sur, con escenas del altiplano peruano. Y su origen sería la Virgen de la Silla. Luego tenemos una Inmaculada, convertida en la Virgen de las Aguas, en un manto prehispánico que se funde con el mar, ¿no? Tenemos otra Inmaculada con el fondo de la Plaza de Armas del Cusco, la Virgen de la Merced, protegiendo a los niños. Creo que no hace falta describir, sino entender un poco su fuente iconográfica, ¿no? O la mujer arcabucera, como una capitana de tropa de estas rondas campesinas. La Pachamama, la Madre Tierra, que probablemente su fuente iconográfica era la Virgen del Cerro, y la Virgen del Norte, cuya fuente es una Virgen del Rosario. Claramente tiene elementos de la cultura del norte, ¿no? Tanto prehispánicos como la famosa marinera norteña. Este proyecto terminó en estos paseos, ¿no? Tuvo una participación de jóvenes que pudieron visitar las diferentes ciudades del Perú y hacer esta incursión de estas vírgenes tan urbanas, tan actuales, tan de ahora, ¿no? Quizá rompiendo con ese tema de que las vírgenes estaban dentro de una iglesia, había que ir por ellas, cuando las vírgenes salen a la calle y están en un concepto mucho más urbano, mucho más actual en las principales ciudades. Como conclusión, entendemos que en el siglo XX los artistas continúan nutriendo esta parte de la historia artística de los pueblos. Existen como formas y elementos estéticos nuevas propuestas, existen en la parte material, algunos han mantenido y sobrevivido a las técnicas tradicionales, pero sobre todo hoy los artistas están utilizando todos los recursos que puede ofrecer la tecnología para podernos ofrecer estas formas de proyectos contemporáneos en el arte, ¿no? Muchas gracias.